Anatomía de una pesadilla, de Philip Short, es una biografía exhaustiva que profundiza en la vida de uno de los líderes más notorios del siglo XX, Pol Pot. Como líder del régimen Khmer Rouge en Camboya, el gobierno de Pol Pot entre 1975 y 1979 estuvo marcado por una brutalidad extrema, lo que resultó en la muerte de casi una cuarta parte de la población de Camboya. En su libro, Short examina a fondo la vida de Pol Pot, su ideología política, el ascenso del Khmer Rouge y las consecuencias catastróficas de su gobierno. Primeros y educación. Nacido en 1925 como Salot Sar en la provincia de Prek Avek Sbao, Camboya, Pol Pot provenía de una familia relativamente acomodada, con su padre siendo un próspero agricultor y un miembro respetado de la comunidad. El joven Salot Sar recibió una educación privilegiada en una escuela francesa local, donde estuvo expuesto a la cultura y la ideología francesas. Esta exposición temprana a Occidente desempeñaría un papel importante en la formación de sus puntos de vista sobre la modernización, aunque sería una modernidad definida por una visión brutal y totalitaria. El desarrollo intelectual de Pol Pot continuó cuando se trasladó a París en la década de 1940, donde estudió en la prestigiosa École Normale Supérieure. Fue allí donde fue introducido al marxismo, que más tarde formaría la base de su marco ideológico. Pol Pot se vio profundamente influenciado por las ideas revolucionarias de Marx, Lenin y Mao Zedong, y fue en París donde comenzó a forjar su compromiso con la creación de una sociedad utópica basada en la agricultura. El camino hacia el poder. El regreso de Pol Pot a Camboya a principios de la década de 1950 marcó el inicio de su implicación en la política. En ese momento, la administración colonial francesa ya había dejado Camboya, y el país estaba bajo el gobierno del rey Norodom Sihanouk, un monarca hábil en jugar el delicado juego político de alinearse tanto con Occidente como con los movimientos comunistas para mantener su posición. Sin embargo, Pol Pot no estaba contento con el statu quo político de Camboya. Se unió al movimiento comunista, que operaba a la sombra de la insurgencia comunista vietnamita. Pol Pot se convirtió en miembro del Partido Comunista de Kampuchea, CPK, un grupo revolucionario que estaba determinado a derrocar al gobierno existente y establecer un Estado comunista basado en principios rurales y agrarios. A principios de la década de 1960, Pol Pot comenzó a ascender en las filas del CPK, tomando eventualmente el control de la rama militar del partido, el Khmer Rouge. El ascenso del Khmer Rouge al poder estuvo profundamente entrelazado con las dinámicas políticas de la región. La guerra de Vietnam y la creciente influencia de las fuerzas comunistas vietnamitas crearon un ambiente de inestabilidad que permitió al Khmer Rouge ganar fuerza. La capacidad de Pol Pot para obtener apoyo de los camboyanos rurales, que estaban descontentos con las élites urbanas y la corrupción del gobierno, jugó un papel crucial en el éxito del Khmer Rouge. El régimen Khmer Rouge, la visión de Pol Pot para Camboya una vez que tomó el control fue radical. Buscaba borrar todos los elementos de la modernidad y crear una sociedad completamente agraria y autosuficiente. Su visión idealizada del comunismo estuvo inspirada por el pensamiento maoísta, particularmente las ideas de Mao sobre el campesinado como la clase revolucionaria. Bajo su liderazgo, el Khmer Rouge implementó medidas extremas para remodelar la sociedad camboyana. En abril de 1975, el Khmer Rouge capturó Phnom Penh, la capital de Camboya, tomando efectivamente el control del país. La respuesta inmediata fue a evacuación forzada de la población de la ciudad hacia el campo, donde fueron puestos a trabajar en brutales campos de trabajo. Intelectuales, profesionales y cualquiera que fuera percibido como parte de la sociedad antigua fueron objeto de persecución. El lema del Khmer Rouge Año Cero simbolizaba la intención del régimen de empezar de nuevo, borrando toda la historia cultural, política y social de Camboya. El régimen de Pol Pot buscó destruir todos los símbolos de la influencia occidental y la cultura camboyana, incluyendo la religión, la educación y la estructura familiar. Los monjes budistas fueron obligados a abandonar sus templos y rituales. Las escuelas fueron cerradas y los intelectuales fueron encarcelados o ejecutados. El Khmer Rouge llevó a cabo masivas ejecuciones, siendo los infames campos de la muerte un símbolo de los horrores del reinado de Pol Pot. El régimen también buscó eliminar a los enemigos percibidos de la revolución, lo que incluía a las minorías étnicas como los musulmanes Cham y los vietnamitas, así como a cualquiera sospechoso de deslealtad.
La brutalidad de las políticas del Khmer Rouge condujo a una gran hambruna y enfermedades, lo que resultó en la muerte de un estimado de 1,7 millones de personas o aproximadamente una cuarta parte de la población. La economía camboyana colapsó y el país quedó en ruinas. La visión de Pol Pot de una utopía agraria se convirtió en una pesadilla, ya que el pueblo de Camboya fue sometido a trabajos forzados, hambre y ejecución. Ideología y liderazgo. El liderazgo de Pol Pot se caracterizó por una devoción intensa a su visión ideológica, que persiguió con una convicción inquebrantable. Fue profundamente influenciado por los escritos de Marx, Lenin y Mao, pero su visión del comunismo fue única. Creía que Camboya debía regresar a una sociedad preindustrial y agraria, libre de las influencias del capitalismo, el imperialismo occidental e incluso la cultura tradicional camboyana. Bajo el liderazgo de Pol Pot, el Khmer Rouge adoptó una política de autosuficiencia que incluía la abolición del dinero, los mercados y la propiedad privada. La ideología del régimen también enfatizaba la importancia de la lucha de clases, lo que llevó a la persecución de cualquiera considerado parte de la sociedad antigua, como los habitantes urbanos, los intelectuales y los profesionales. El Khmer Rouge también buscó crear una sociedad homogénea, con las minorías étnicas, particularmente los vietnamitas y los musulmanes Cham, siendo objeto de exterminio. El liderazgo de Pol Pot estuvo marcado por un culto a la personalidad, con el líder presentándose a sí mismo como la encarnación de la revolución. Era conocido por su naturaleza secreta y poco se sabía sobre su vida personal o los procesos de toma de decisiones. Su control sobre el Khmer Rouge fue absoluto y tenía el poder último sobre todos los aspectos de las políticas del régimen. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones fueron desastrosas y el país quedó en ruinas cuando el Khmer Rouge fue derrocado en 1979. La caída del Khmer Rouge y sus secuelas. El régimen del Khmer Rouge llegó a su fin en 1979, cuando Vietnam invadió Camboya y derrocó al régimen de Pol Pot. Los vietnamitas, que habían estado luchando una larga guerra contra el Khmer Rouge, aprovecharon la posición debilitada del régimen y capturaron Phnom Penh. Pol Pot y muchos de sus seguidores huyeron a la jungla, donde continuaron librando una guerra de guerrillas, apoyados por China y algunos otros aliados internacionales. En los años siguientes, Pol Pot siguió siendo un símbolo del genocidio camboyano, pero no fue capturado hasta 1997, cuando fue arrestado por los rivales facciosos del Khmer Rouge. Fue puesto bajo arresto domiciliario, pero murió en 1998, aparentemente debido a un infarto. Su muerte ocurrió antes de que pudiera ser juzgado por las atrocidades cometidas bajo su régimen. El legado de Pol Pot y el Khmer Rouge sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de Camboya. El genocidio, que dejó cicatrices profundas en el pueblo camboyano, ha tenido efectos duraderos en el desarrollo social y económico del país. El proceso de buscar justicia para las víctimas del Khmer Rouge ha sido lento y doloroso, con tribunales internacionales como las cámaras extraordinarias en los tribunales de Camboya, intentando llevar a los culpables ante la justicia, aunque muchas de las víctimas sienten que la justicia no ha sido completamente alcanzada. Anatomía de una pesadilla de Philip Short ofrece un análisis extenso y sobrio de uno de los regímenes más brutales del siglo XX. A través de una investigación meticulosa y un cuidadoso examen de la vida y el liderazgo de Pol Pot, Short proporciona un retrato detallado de un hombre cuya visión radical para su país condujo a un sufrimiento y una pérdida inimaginables. El libro no solo narra el ascenso y la caída de Pol Pot, sino que también arroja luz sobre las complejas fuerzas históricas, políticas e ideológicas que moldearon sus acciones. La historia de Pol Pot es una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y las devastadoras consecuencias del extremismo ideológico.